Hola, mi nombre es Leslie y les voy a comentar algunas causas de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana dio un inicio un 20 de noviembre de 1910 y terminó un 1 de diciembre de 1920. La Revolución Mexicana es uno de los hechos más importantes de nuestra historia, porque de ahí parte la construcción del Estado mexicano como lo conocemos hoy en día, su constitución política y el origen de muchas instituciones. Pero bueno, entre las causas que provocaron el inicio de la Revolución Mexicana estuvieron la permanencia de Porfirio Díaz en el poder durante 30 años, el tan famoso Porfiriato, la conformación de latifundios y la explotación del petróleo por parte de compañías extranjeras. En medio de estas convulsiones sociales emergió la figura de Francisco I. Madero, quien ya en 1908 exigía elecciones democráticas justas y abanderaba la no reelección. Un ambiente turbio dominó el escenario político, dividiendo la sociedad entre partidos del dictador y quienes estaban a favor de Madero. Hola, mi nombre es Mildred y a continuación les hablaré sobre algunos de los personajes más importantes de la Revolución Mexicana, empezando por Emiliano Zapata y Francisco Villa, que fueron los líderes que le dieron voz a las demandas sociales de la Revolución, los cuales pedían tierra, libertad y derechos. Con sus planes, Villa y Zapata impulsaron un cambio de fondo en la sociedad para poder alcanzar un México mucho más justo y equitativo para todos y todas. Francisco Villa creía que las tierras debían repartirse entre propietarios individuales. Sin embargo, Zapata creía que las tierras debían restituirse a las comunidades, es decir, entre propietarios colectivos, algo así como en grandes equipos. Francisco Villa, apodado como el Centauro del Norte, contribuyó con su ejército al rápido triunfo de la Revolución. En 6 meses logró expulsar del poder del país a Porfirio Díaz. Emiliano Zapata promulgó el Plan de Ayala, el cual desconoce al presidente Francisco Ignacio Madero por complacer a los científicos, hacendados y caciques, y con ello no haber respondido a las necesidades de los mexicanos. Otro personaje que ha participado en la revolución, pero pues no ha aportado directamente a la revolución, sino durante su porfiriato, durante su presidencia, fue Porfirio Díaz, quien durante su presidencia transformó a México con la construcción de ferrocarriles, escuelas y creando una base de infraestructuras para el país. Desarrolló los principios de una industria petrolera y persuadió el capital extranjero para invertir en minas y factorías. Pero, a pesar de los intentos de Porfirio Díaz de llevar a México a la modernidad, gran parte de su población vivía sumida en la pobreza y en la desigualdad. Hola, mi nombre es María Jacqueline y les hablaré un poco sobre Venustiano Carranza y Francisco I. Madero, y de igual manera sobre las aportaciones que hicieron a la revolución. Francisco I. Madero. Francisco Ignacio Madero González, conocido como Francisco I. Madero y apodado como el apóstol de la democracia, fue un empresario, político y escritor mexicano que se desempeñó como presidente de México del 6 de noviembre de 1911 al 19 de febrero de 1913. En su faceta de empresario, Madero se caracterizó por buscar una mayor justicia social. Por ejemplo, buscaba buenos salarios a sus trabajadores y estableció escuelas de enseñanza básica, comedores públicos y un hospital. Además, aprendió y ejercitó la homeopatía para ayudar a los jornaleros de su hacienda. Francisco I. Madero y sus aportaciones a la revolución. Francisco I. Madero fue uno de los prominentes ideológicos y líderes de la Revolución Mexicana y logró derrocar con éxito al dictador Porfirio Díaz, unificar temporalmente varias fuerzas democráticas y antiporfiristas. Con el Plan de San Luis, Francisco I. Madero convoca a la Revolución Mexicana. A la renuncia de Porfirio Díaz, logra ser presidente de la República. Es asesinado el 22 de febrero de 1913. Ahora les hablaré un poco sobre Venustiano Carranza. Su nombre completo era José Venustiano Carranza de la Garza, mejor conocido, como ya mencioné, como Venustiano Carranza. Fue un político, militar y empresario mexicano. Participó en la Revolución Mexicana tras el asesinato de Francisco I. Madero y el derrocamiento del gobierno de Victoriano Huerta.
Como el primer jefe del ejército constitucionalista, estuvo a cargo del Poder Ejecutivo desde el 13 de agosto de 1914 hasta el 30 de abril de 1917, paralelamente a los gobiernos emanados de la Convención de Aguascalientes. Fue presidente constitucional de México desde el 1 de mayo de 1917 hasta su respectivo asesinato. Venustiano Carranza y sus aportaciones a la Revolución. Entre sus aportaciones podemos ver que impulsó la construcción de un ferrocarril y una fábrica calcinadora de zinc. Carranza también ayudó con todas sus fuerzas irregulares a combatir la rebelión orosquista de 1912. Durante la llamada Decena Trágica, Carranza ofreció refuerzos militares a Madero y la posibilidad de trasladar el gobierno federal hacia Saltillo. Soy Tania Lisbeth Mansur Jiménez y hablaré sobre los beneficios que surgieron de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana logró la promulgación de una nueva constitución en 1917. Los beneficios que surgieron de la Revolución Mexicana fueron la libertad de expresión. Se permitió la libertad de expresión y la creación de medios, lo que contribuyó a la difusión de ideas y la formación de opiniones públicas. Las jornadas de trabajo, lo que mejoró las condiciones laborales y a la vida de los trabajadores. Repartición de tierras. Benefició a los campesinos y aseguró la propiedad de las tierras a los grupos comunitarios. Educación. Llevó a la federalización total de la educación en México y la creación de una red de escuelas públicas. Promoción de las artes. Impulsó el interés por la historia y la creación de obras artísticas como el muralismo, lo que contribuyó a la identidad cultural mexicana. Mejora de seguridad social. Llevó a la creación de una gama de seguridad social, lo que mejoró las condiciones de vida de los mexicanos. Nacionalización del suelo y subsuelo. Benefició a los mexicanos y aseguró la propiedad de la tierra a los grupos comunitarios.